Hare Krishna, bienvenidos. Muy bien, Gracias. entonces, Karen, por favor, ¿nos puede ayudar leyendo el texto del capítulo 7 del Bhagavad Gita? Hoy corresponde el texto número 4. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso, estos 8 elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas. Haribol. Entonces, muy interesante. Aquí el Señor Krishna en este texto nos está explicando cómo la tierra, el aire, el fuego, el éter, el agua, la mente y la inteligencia y el ego falso son sus energías separadas. Esto es muy importante. Generalmente las personas que creen en Dios, pero no tienen suficiente respaldo filosófico o suficiente respaldo de información acerca de Dios, ¿no? Sino que de una manera sentimental aceptamos la existencia de Dios y muchas veces decimos, sí, Dios es lo más grande y Dios es todopoderoso, pero cuando está algo que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar, ya nos cuesta un poco comprender que eso es Dios, debido al poco conocimiento que tenemos. Entonces, el Bhagavad Gita, que es un libro, un texto hablado directamente por la Suprema Personalidad de Dios, o sea, qué mejor que uno mismo se describa, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber quién es Carlos Ordóñez y yo lo veo a Carlos y yo ya me hago una idea de quién es Carlos. Trabaja en tal empresa y es de tal familia, vive en tal barrio y ya, yo ya conozco a Juan Carlos. Eso es, perdón, a Carlos Ordóñez. ¿Eso es suficiente? No, no es suficiente. No, y más o menos es lo que ocurre con Dios. Entonces, pero si Carlos nos ayuda y él escribe una autobiografía, Carlos hace una autobiografía y él expone cuándo nació, quiénes son sus padres, quién es su mamá, dónde se educó, qué le gusta, qué no le gusta, qué es de él, qué no es de él, etcétera. Entonces, esa información que nos da Carlos acerca de su persona, ¿carecería de alguna información acerca de él? No, porque la persona está hablando de él. Entonces, el Bhagavad Gita es el libro que habla la persona suprema, que habla Dios, Krishna. Y entonces él allí nos muestra cómo es que funciona el mundo espiritual y cómo funciona el mundo material. Cómo todas las energías de esta existencia material y de la existencia espiritual emanan de él, pero las energías materiales están separadas de él. Eso es muy interesante, lo que acabamos de escuchar. Krishna está diciendo que la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso, estos 8 elementos en conjunto constituyen mis energías separadas. O sea que Krishna no existe, el cuerpo de Dios no existe por la tierra, no existe por el fuego, no existe por el agua, él es independiente. Esas son sus energías. Pero ¿quién es el energético? Krishna es el energético. Es como Triadis tiene un auto, Triadis tiene una casa, Triadis tiene una empresa, pero esas son energías de él. Y su energía está allí, como la energía en la empresa. Está la energía de Triadish, de la persona, ¿no? Triadish, nuestro hermano espiritual que está allí. Él tiene una empresa,
Él tiene un auto, él tiene una casa, y en ese auto está su energía, en esa casa está su energía, en la empresa está su energía, aunque él no esté. Se han dado cuenta que a veces el jefe de la empresa no está en la empresa, pero su energía está allí. ¿Han sentido eso alguna vez si trabajaron en alguna empresa? Daniela, ¿usted trabaja en empresa? Sí, bravo, ¿Es así? Ok. correcto. Entonces, eso es lo que Krishna está explicándonos aquí. Estas son mis energías, pero son mis energías separadas. No es que Krishna es la tierra, no es que Krishna es el fuego, es su energía. Pero el energético, la persona es diferente de sus energías, pero tienen su misma naturaleza. ¿Se comprende? Eso es lo que se conoce como achintya, inconcebible con nuestro razonamiento intelectual. No es tan fácil, sino a través del corazón puro, a través de la conciencia pura. Por eso es que en todos los procesos espirituales, religiosos, hay reglas, hay regulaciones a seguir, porque esas reglas, esas regulaciones, esos rituales que se celebran en cada proceso espiritual son supremamente importantes para ir liberándonos de todo lo que nos está cubriendo, nuestra conciencia original, nuestra conciencia pura, ¿no? Que ahora está cubierta porque vivimos con una conciencia material. Entonces, un punto que quería marcar es que el Bhagavad Gita es tan importante para conocer a Dios, para conocer su energía. Es como dábamos el ejemplo de Carlos Ordóñez. Para conocerlo a él, lo mejor es recibir de él la información acerca de su persona. Y cuando recibimos la información de su persona, nosotros sabemos quién es Juan Carlos, cuáles son sus orígenes, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que lo hace feliz, qué es lo que lo hace infeliz, etcétera. Entonces Krishna habla el Bhagavad Gita para enseñarnos cuántas energías él tiene. Sus energías son ilimitadas y cómo hay energías espirituales y hay energías materiales. Entonces aquí estamos escuchando que la tierra es una energía del Señor, el aire es una energía del Señor, el agua, el fuego, el éter, son elementos, energías del Señor. La mente, la inteligencia y el ego falso. La mente. Normalmente la persona materialista no le toma mucho interés ni a la mente, ni a la inteligencia, ni al ego, como para tratarlos, como para estudiarlos profundamente, cuál es la causa de ellos, cuál es su origen, etc. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Sí, Juan Carlos. Sí, quisiera que me aclare un poco cuál sería la relación entre el ego falso y Maya. ¿Hay alguna relación o es consecuencia el ego falso del Maya? Sí, es el ego falso es la identificación con lo que no somos. Y Maya es la ilusión, ¿no? Maya es quien nos cubre. Nosotros nos identificamos con algo que no somos. Por ejemplo, yo digo que soy el alcalde de Cuenca, ¿ok? Yo no soy el alcalde de Cuenca, pero yo digo que soy el alcalde de Cuenca. Pero la energía ilusoria me hace imaginar, mi ego falso me hace creer, yo soy él, pero la energía ilusoria me pone montones de cosas para yo creerme esa mentira. El ego significa identidad y la identidad puede ser verdadera como puede ser falsa. Entonces, cuando yo digo que soy el alcalde de Cuenca, es una identidad falsa. Y luego viene Maya. La palabra Maya está compuesta de dos sílabas, ma y ya. Ma significa no
y ya es. Maya significa lo que no es, lo que no es. Maya, la ilusión. Yo soy el disfrutador, yo soy el controlador, yo soy el propietario, yo soy el hacedor. Normalmente hablamos así. ¿Quién ha hecho esto? Yo. ¿Quién disfruta? ¿Quién es el disfrutador de esto? Yo. ¿Quién es el controlador de esto? Yo. Todo eso es Maya. Todo eso es ilusión que se origina de la identidad falsa. Pero las dos cosas que están interactuando son diferentes. ¿Sí? No sé si le aclara Carlos Ordóñez. Sí, sí, muchas gracias. Gracias por tu explicación. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Muy bien, entonces, Karen, por favor, nos puede leer un poco del significado de Srila Prabhupada. Sí. La ciencia de Dios analiza la posición constitucional de Dios y sus diversas energías. La naturaleza material se denomina Prakriti, o la energía del Señor en sus diferentes encarnaciones, expansiones, Purusha, tal como se describe en Satvata Tantra. Entonces, por favor, la ciencia de Dios analiza la posición constitucional de Dios. Por favor, grábenlo, escríbanlo. Esto tiene que estar registrado en nuestras memorias. La ciencia de Dios analiza la posición constitucional de Dios. Muy importante. ¿Qué es constitucional? ¿De qué está constituido? Eso estudia la ciencia de Dios. ¿Dios de qué está constituido? Dios está constituido de tierra, Dios está constituido de fuego, Dios está constituido de agua, de éter, de mente, inteligencia, ego falso. No. Entonces, la ciencia de Dios estudia de qué está constituido. ¿Y qué nos dicen las escrituras védicas? ¿Qué nos dice el Bhagavad Gita? Que Dios está constituido de Sat, Chit, Ananda. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa Sat? Sat significa eterno. Chit significa pleno en conocimiento. Y Ananda significa pleno en felicidad, en bienaventuranza ilimitada. Eso constituye la vida de Dios, la existencia de Dios. Dios no está constituido de tierra, de aire, de fuego, de éter, no, de mente, inteligencia. Dios está constituido de eternidad. Su cuerpo es eterno. Su existencia, su cuerpo espiritual está formado de pleno conocimiento. Y su cuerpo también, su vida está constituida de plena ananda, de plena felicidad. Por eso Krishna está hablando en este texto. Estas son mis energías separadas. No, tierra, aire, fuego, éter, agua. Como por ejemplo nosotros. ¿De qué está constituido nuestro cuerpo? De tierra, agua. Ok, muy bien. Los 5 elementos burdos y los 5 elementos sutiles. Está constituido el cuerpo. Entonces, porque nosotros no somos Dios. Esa es la diferencia entre nosotros y Dios. Aunque somos partes de Dios, aunque pertenecemos a la energía superior de Dios, a la energía espiritual pertenecemos, pero tenemos libre albedrío que podemos elegir estar en la energía material o estar en la energía espiritual. Entonces, estudiar la constitución de Dios es supremamente importante, pero ¿cómo llegamos a conocer la constitución de Dios? A través de la ciencia, del estudio de la ciencia espiritual. Pero no únicamente desde un punto intelectual, estudiar la ciencia de Dios, no intelectual únicamente, sino trabajar de una manera práctica.
en el desarrollo del conocimiento espiritual. Y entonces allí vamos ejerciendo control de nuestros hábitos, control de nuestros hábitos. Entonces vamos nosotros asimilando las instrucciones que da la persona suprema a través de sus enseñanzas y cómo nos vamos a alimentar, cómo es que vamos a pensar, cómo es que vamos a hablar, para no quedar atrapados en esta existencia ilusoria, como Juan Carlos nos acaba de mencionar. ¿Cuál es la diferencia entre el ego y Maya? Entonces, el ego es la falsa identidad y Maya que estamos corriendo atrás de lo que no es, como las personas que van corriendo en el desierto porque ven espejismo de agua. En el desierto se ve agua allá lejos y una persona corre hacia allá. Pero hay agua en el desierto. No, es un espejismo. Así también Maya nos hace pensar que la felicidad va a estar en la fama, en el poder económico, político, intelectual, etcétera. Que mi bienestar va a estar en todas estas cosas. Eso es Maya, porque nosotros no somos materia. La materia no funciona sin lo espiritual. Este cuerpo, si en nuestra alma no está presente, este cuerpo no puede ni oír, ni hablar, ni ver, ni escuchar. No puede hacer nada. ¿Qué mueve la materia? La materia es movida por la parte espiritual. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario, por favor? Alejandro. Bravo, sí, tengo un pequeño, ¿cómo decir? Una pequeña aclaración. O sea, el texto nos dice que estos elementos que se manifiestan en los 8 elementos que manifiestan en conjunto son las energías materiales separadas. Cuando habla de energías materiales, está hablando de una de las energías de Krishna, ¿sí? Porque se refiere solo a las energías materiales, ¿verdad? Es decir, no estamos tratando en esta parte sobre digamos, las energías, otras energías de Krishna, como por ejemplo, energías, digamos, ya trascendentales espirituales, sino solo sobre las materiales, que son las que a su vez conforman este mundo material en el cual nosotros estamos. Aquí hay varias energías. Esta es la energía material y de la energía material surge la energía de la tierra, surge la energía del agua, la energía del fuego, la energía del éter. Son diferentes energías. El agua es una energía, pero es una energía material. ¿Y de quién viene esa energía? De Krishna, de Dios. ¿Sí? Pero es su energía separada. Esa energía no controla a Dios, ni le da existencia a Dios, porque Dios es el energético supremo. La energía no controla al energético. ¿Se comprende? Estas energías emanan de él. Exactamente. Pero es la energía material que tiene 1.000.000 de subproductos materiales. La energía material es una que se subdivide o se subreproduce o se reproduce en miles y miles de millones de otras energías. ¿Sí? Sí, Prabhu. Ok. Karen, por favor, nos puede leer después del párrafo sánscrito. No lea el sánscrito, lea solo el español, por favor. Para llevar a cabo la creación material, la expansión plenaria del Señor Krishna adopta la forma de 3 Vishnus. El primero de ellos, Mahavishnu, crea la energía material total, conocida como el Mahat Tattva. El segundo, Garbhodakashayi Vishnu, entra en todos los universos para crear diversidades en cada uno de ellos. El tercero, Ksirodakashayi Vishnu, se difunde en todos los universos en forma de la superalma omnipresente y se conoce como Paramatma. Él está presente incluso dentro de los átomos.
Todo aquel que conozca estos tres Vishnus se puede liberar del enredo material. Haribol, hasta allí, por favor. Luego continuamos. Muy bien. Entonces, de lo que leyó Karen, Pero aquí se ratifica lo que había yo comentado, preguntado anteriormente. Es decir, sí, cuando hablamos, estamos hablando de que tiene la expansión material, ¿no es cierto? Tiene también la segunda expansión y tiene, ¿no es cierto?, también el tercero que es del alma. Es decir, o sea, estamos hablando de las tres formas o expansiones de Krishna que conjuntas son la forma plenaria y total del Señor, ¿cierto? Haribol, gracias, abogado Alejandro. Haribol. Ok. Dice, para llevar a cabo la creación material, la expansión plenaria del Señor Krishna adopta la forma de tres Vishnus. Esto es muy interesante. Entonces, es como el hombre multimillonario ecuatoriano, el multimillonario ecuatoriano que quiere construirse en Asia una mansión. Entonces, él, ¿qué hace? Solo expande su energía. Él da órdenes. Él da órdenes. Quiero una mansión en Indonesia, en Bali. Quiero una mansión ahí en la isla tal, ¿verdad? Triadis le gusta ese lugar, por eso se ríe. Ok, entonces quiere un lugar así y él da simplemente las órdenes. Y entonces todo lo hacen tal como él lo ha pedido, ¿verdad? No es que él tiene que viajar a Indonesia y buscar el terreno, no, él simplemente habla y eso se manifiesta. Imagínense si una persona que nace, que se enferma, que envejece, que muere, tiene esa capacidad de expandir su energía. Si el hombre común puede hacer esto, ¿cómo no lo va a poder hacer Dios? Entonces aquí dice que su expansión plenaria, ¿cuál es la expansión plenaria del Señor Krishna? El Señor Balaram, ¿comprenden? Expansión plenaria. La expansión plenaria del Señor Krishna es el Señor Balaram. O sea, el señor Balarama representa a los tres Vishnus. No, los tres Vishnus se Son- generan a partir del Señor Balaram. Mm, ya, ¿Está claro? Les voy a cobrar un poquito más, por favor. sí, ¿Está claro hasta aquí? ahora Entonces, sí. el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios. La suprema personalidad de Dios se expande en su expansión plenaria, que es el Señor Balaram, que hace de su hermano cuando él viene a este mundo material. El Señor Balaram, tuvimos sus fiestas. Entonces, está el Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, y él se expande, su expansión plenaria, el Señor Balaram. Y del Señor Balaram se generan los tres Vishnus, Karanada Kasayi Vishnu, Garboda Kasayi Vishnu y Shiroda Kasayi Vishnu. Se generan. Cada uno de ellos tiene una función que se mencionan aquí en este significado. ¿Sí? Entonces, esta partecita está más o menos clara. Perdonen que les repita, pero mi interés es que ustedes puedan ir conociendo esta ciencia de cómo Dios crea el mundo material y cuál es el poder real de Dios. Como he dado el ejemplo de cómo una persona se expande a través de sus energías. Y esas energías, el Señor Supremo, por ejemplo, cuando se expande en Balaram, Balaram no es diferente de Krishna.
Y cuando de Balaram aparecen los Vishnus, no son diferentes de Krishna. Om Purnam Adam Purnam Idam Purnam Purnam Udachyate Purnasyam Purnam Adayam Purnam Purnam Udashyate. Este es un texto del Sri Sopanisa, la introducción, donde dice que el Señor es todo completo y del todo completo emana todo, pero Él nunca disminuye. Es como usted tiene una vela encendida y de esa vela encendida usted puede encender miles de velas y todas tienen la misma fuerza, pero es un ejemplo material. El Señor Supremo nunca pierde su identidad, nunca se disminuye. Lo material, cuando usted lo divide, entonces pierde fuerza el original, ¿no? Si tengo una manzana y empiezo a cortarla en pedacitos, la manzana en sí desaparece, ya no está con su forma, pierde su forma, ya no está completa, le sacaron una parte. Dios no tiene ese problema. De Dios pueden expandirse millones y millones y millones de formas, pero Él sigue siendo Purnam. Purnam, la palabra Purnam en sánscrito significa completo. Él sigue estando completo, aunque de Él aparecen tantas cosas completas, Él sigue estando completo. Eso es achintya, inconcebible para la mente material, condicionada por los elementos materiales. No sé si estoy confundiéndolos. Entonces, claro el tema hasta aquí. Entonces también los tres Vishnu ya sabemos de dónde vienen. El primero de ellos, Mahavishnu. Mahavishnu crea la energía material total conocida como el Mahatattva. Mahavishnu, también conocido como Karana Dakasayi Vishnu. Karana significa causa, porque está en un océano que está en el mundo espiritual, el océano causal. Y desde allí, él crea esta naturaleza material, el Mahavishnu. Él manifiesta de sus poros, manifiesta los universos. Y en esos universos, de una manera burda, se encuentran todos los elementos para crear todas las formas y todas las especies que van a existir en la energía material, en la naturaleza material. ¿Quién hace eso? Mahavishnu, ¿no? El primero de los tres Vishnus. Cuando cuando el Señor deposita en esos universos todos los elementos para la creación de todas las especies y todos los elementos de la naturaleza material que van a existir en la existencia material, ese es Mahavishnu. Y luego Mahavishnu viene el segundo Vishnu. Después de Mahavishnu viene el segundo Vishnu, que se llama Garbo Dakasayi Vishnu. Y Garbo Dakasayi Vishnu, él entonces dice aquí que el segundo, llamado Garbo Dakasayi Vishnu, entra en todos los universos para crear diversidades en cada uno de ellos. El tercero, Kshirodakasayi Vishnu, se difunde en todos los universos en forma de la superalma omnipresente y se conoce como Paramatma. Él está presente incluso dentro de los átomos. Todo aquel que conozca estos tres Vishnu se puede liberar del enredo material. Esto es importante, ¿no? Entonces, vamos a darle una repasada nuevamente. Mahavishnu pone todos los elementos dentro del universo creado por él, pero no hay ninguna forma todavía. Todo está oscuro dentro del universo. Esos elementos
en su totalidad, sin organizarlo, sin formas, es conocido en la literatura védica como Mahatattva. Mahatattva. Tattva significa verdad, Maha significa muy grande. Ahí están, pues, una cosa inmensa donde están todos los elementos con los que se va a generar todas las diversas especies de vidas y elementos de la naturaleza material. Y el segundo es Garbo Dakasayi Vishnu, que entra en todos los universos para crear diversidades en cada uno de ellos. Entonces, Garbo Dakasayi Vishnu entra y allí le da forma. ¿A través de quién? Garbo Dakasayi Vishnu. Garbo Dakasayi Vishnu entra en los universos. Esos universos están vacíos, están oscuros, y Garbo Dakasayi Vishnu llena ese universo con su sudor hasta la mitad. Y allí se acuestan. ¿Han visto los surfistas o los buenos nadadores cómo flotan en el agua? Eso lo hace originalmente la Suprema Personalidad de Dios. Él está en el universo, en los universos materiales, acostado. Los universos quedan hasta la mitad. Entra en cada universo que han sido manifestados por Mahavishnu. Y Garbo Dakasayi Vishnu los llena con su sudor hasta la mitad. Y luego está acostado en Ananta Shesha, otra expansión de la expansión plenaria del Señor Vishnu. Y de su ombligo nace la primera criatura en el mundo material, en la existencia material. Se llama Brahma. Y allí Brahma es instruido por el Señor para que pueda crear todo lo que va a existir en el mundo material. El Señor lo empodera, le da toda la inteligencia, porque Brahma es una entidad viviente muy piadosa, muy piadosa. Y luego de Garbo Dakasayi Vishnu, que ha creado toda la diversidad dentro del universo, ahora todo está creado, pero no tiene movimiento. Entonces, para que tengan movimiento, el Señor entra, le da una mirada a esa naturaleza material y entra en la forma de Shiro Dakasayi Vishnu, o la tercera expansión de los Vishnu, y entra como la superalma omnipresente en los corazones de todas las entidades vivientes e incluso en el átomo. El Señor está como amigo, como compañero, como testigos en la existencia material. Esta manifestación como superalma, como Paramatma, en el mundo material no existe en el mundo espiritual. El Señor solo hace esa manifestación en la creación material para acompañar a la entidad viviente. Cuando la entidad viviente, en este caso nosotros, despertamos amor por Dios y regresamos al mundo espiritual, ya esta porción de Vishnu llamada Paramatma, superalma, la porción omnipresente de la personalidad de Dios, que mora en los corazones de todas las especies, de todas las criaturas. En el mundo espiritual ya no está presente, no hay necesidad. Aló, buenas noches. Buenas noches, César, bienvenido. Gracias. Una pregunta, cuando usted habla de universos material, ¿estamos hablando de la materia que está en la tercera dimensión? ¿Hablamos de dimensiones también o ahí no se habla todavía de dimensión? Sí, estamos en la tercera dimensión. O sea que solo Es material de la tercera dimensión. mundo material. En la tercera dimensión, ya, perfecto. O Sí. sea, sí que hay otra dimensión, porque habla que está incluido, inclusive está dentro del átomo. Entonces el Sí. átomo también, también está en otra dimensión, puede estar en otra dimensión. Sí, es mucho más sutil. Es Claro. más sutil
más sutil que lo que podemos nosotros palpar en el plano burdo que estamos actualmente, donde podemos palpar, donde podemos ver, etcétera. Sí, porque sí que existen los extraterrestres, ellos están, muchas veces son en otra dimensión, en la Están en misma la de misma nosotros. dimensión, pero están en otro sistema planetario. Es Ya, como pero es estamos en Guayaquil, pero yo estoy en el centro y usted está en eh, Urdesa. en el norte, por decir. Ya, perfecto, perfecto. O sea que cuando hablamos del universo material, hablamos de la tercera dimensión, sin importar la constelación que esté. Exacto. ¿Por Ya, qué? Porque el universo material, hablando astronómicamente védica, hablando con la astronomía védica, el universo está constituido en tres niveles: superior, medio y bajo. Esos tres niveles se subdividen en 14 sistemas planetarios: 7 superiores, 1 medio y 6 para abajo. Nosotros estamos en el medio, el planeta Tierra está en el medio, pero de aquí para abajo hay 7, perdón, hay 7. esos 7 siguen estando en la tercera dimensión. Siguen estando en la tercera dimensión, Ok. solo que son mucho más sutiles. Hay planetas, los de arriba, son planetas donde hay mayor desarrollo que el que tenemos aquí en la mitad. Este planeta es conocido como Martia Loca, el planeta de la muerte. Por encima de nosotros, las personas tienen una duración de vida millón veces mayor a la que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, en los planetas superiores, llamados planetas celestiales. Por ejemplo, cuando hablamos, usted mencionó los extraterrestres. Y los extraterrestres no solamente pueden venir de la parte superior, también pueden venir de la parte inferior, subterránea. Entonces, de arriba pueden venir extraterrestres divinos, extraterrestres con muy buenas intenciones, pero de Mm, abajo es muy probable que vengan extraterrestres con intenciones de dañar, de perjudicar, ¿sí? Porque tenemos que conocer quiénes viven arriba, quiénes viven en medio y quiénes viven abajo. Entonces, abajo hay personas o hay entidades vivientes que son muy desarrolladas, pero son materialistas. En cambio, para arriba son materialistas, aún todavía, pero son piadosas, almas piadosas que aceptan la existencia de Dios. Vuelta que para abajo hay algunas que no son, o entidades que acepten la existencia de Dios. Algunos, no todos. Hay algunos que sí. A veces hablamos de que el infierno es aquí mismo. No, aquí vivimos sufrimiento, pero no tenemos idea del sufrimiento que existe en el mundo, en los mundos, en el los inframundo. infiernos, en los infiernos. Para dar una idea, por ejemplo, hay una escritura que se llama el Srimad Bhagavatam y hay un canto que es el quinto canto y allí están descripciones de algunos de los infiernos. Y por ejemplo, solo no es para asustarlo, es información nada más, no quiero asustarlos. Pero por ejemplo, allí se dice que una persona que bebe alcohol y que gusta del alcohol, etcétera. Entonces esa persona tiene el castigo de beber hierro derretido, hirviendo así. Y entonces no está en el cuerpo burdo como estamos nosotros, porque nadie resistiría, ¿no? Uno se quema y ya está muriendo, ¿no? Y ahora imagínense darle a beber hierro derretido, hirviendo así. Y entonces lo llevan los agentes de los infiernos, lo llevan para que beba eso y él no quiere beber. Y entonces con cadenas le abren la boca, pero no en el cuerpo burdo, sino en el cuerpo sutil, el cuerpo de mente, inteligencia y ego falso que estamos estudiando en este texto de hoy día, el texto número 4. Esos elementos, por ejemplo,
Aquí se está hablando de 8 elementos: tierra, aire, fuego, éter y agua, mente, inteligencia y ego. 5 de ellos son burdos, que componen este cuerpo, que lo podemos tocar, que lo podemos ver. Pero 3 de ellos son sutiles, que no los vemos, como la mente, la inteligencia y el ego. ¿Cómo aceptamos que existe la inteligencia? Cuando la persona razona. ¿Cómo aceptamos que esa persona tiene una mente? Cuando piensa, cuando siente, cuando desea. Y los sentimientos que también vienen de la mente, ¿verdad? Ahora, cuando salimos de estos cuerpos, cuando el alma sale de estos cuerpos, el cuerpo burdo, los elementos que lo conforman, la tierra, el agua, todos estos, vuelven a su elemento constitutivo, a su elemento original. Cuando este cuerpo se vuelve ceniza o se vuelve tierra, entonces se descompone, la tierra vuelve a la tierra, el agua, el fuego al fuego. Pero ¿dónde se fue la mente, la inteligencia y el ego? Con el cuerpo Sí, sutil. exacto, el cuerpo sutil. Y es el cuerpo sutil, es el cuerpo que transporta a el alma a su siguiente vida, a su siguiente vida. Entonces, estos sufrimientos que estamos hablando en los infiernos son en sus cuerpos sutiles, no tienen cuerpos burdos. Por eso pueden estar en los infiernos y aguantar el sufrimiento que hay allí. De lo contrario, no se resistiría. Y el cuerpo sutil también tiene átomos. El cuerpo sutil es un cuerpo, el átomo es un cuerpo, el átomo es un cuerpo, el árbol, que está constituido también de átomos, de moléculas y de todo eso, están allí en ese cuerpo del árbol, ¿no? Pero todos son un cuerpo. Y entonces, esta mente, inteligencia y ego está cubriendo todo. Donde está la entidad viviente, está haciéndolo de compañero. Si en el átomo está la entidad viviente, entonces ahí está la mente, ahí está el ego y ahí está la inteligencia. Pero se cubre, no es que se pierde, ¿no? Hemos dado en otras oportunidades el ejemplo del espejo. El espejo tiene la facultad de reflejar, pero si no lo limpiamos y se acumula polvo, entonces se cubre el poder de reflejar, pero no es que se pierde ese poder. Tan pronto lo liberamos del polvo, el espejo vuelve a reflejar. De la misma forma, nosotros hoy estamos pensando que estamos muriendo, porque nuestro verdadero conocimiento se ha cubierto. Pero cuando nos liberamos de esa cobertura, sabemos que nosotros no morimos. Lo que hacemos es un cambio de cuerpo. Es un cambio de cuerpo. Y como hacemos un cambio de cuerpo, entonces yo quiero tener un mejor cuerpo. Y un mejor cuerpo no material, cuerpos materiales podemos tener, superiores incluso a los que tenemos ahora, pero siempre van a estar sujetos a las mismas miserias que se viven en este planeta, porque en todo el universo material están los mismos problemas, en mayor o en menor cantidad. Por ejemplo, aquí no es el mismo sufrimiento que hay en los planetas infernales, pero aquí no hay el mismo disfrute que existe en los planetas superiores o en los planetas celestiales, materiales. La vida, por ejemplo, es millones de veces más larga que la que tenemos aquí en la Tierra. La belleza es millón veces diferente. La riqueza, la opulencia, es totalmente diferente. Entonces, no importa en qué lugar estemos en el mundo material. Es como si en Guayaquil yo vivo en el sur, o vivo en el norte, o vivo en San Borondón, o vivo Villa La Costa, etcétera. En cualquier lugar donde viva yo en Guayaquil, estoy sujeto a envejecer,
No es que si vivo en San Borondón no envejezco. No, tengo que envejecer. Esa es la naturaleza de este universo, del mundo material. Entonces, si yo voy a los planetas celestiales donde la vida es 1.000.000 veces más larga y hay mayor disfrute, no hay mucha diferencia. Sufrir aquí o sufrir allá. Es sufrimiento, es vejez, es enfermedad, es muerte. Solo que allá hay mucho más, es mucho más larga la vida, hay mucho más placer, hay mucho más disfrute que aquí. Pero igual voy a morir, igual voy a enfermarme, igual voy a envejecer. Entonces, verdadero avance o verdadero logro es alcanzar un cuerpo espiritual. Y para ello es que hacemos estos estudios de las escrituras, donde hacemos estas austeridades de venir un día lunes, después de empezar en nuestra semana de labores y ver trabajado todo el día, venir a escuchar 1 hora y media filosofía, es una austeridad. O tomar una disciplina diaria de todos los días, controlar sus pensamientos, controlar sus deseos, controlar sus sentimientos, etc. Entonces vamos tomando una disciplina espiritual en pos de o en pro de nuestro progreso espiritual, nuestra liberación, ¿no? Nuestra liberación del nacimiento, de la vejez, de la enfermedad, de la muerte, ¿no? Por ejemplo, en este mundo hay tantas situaciones que no queremos vivirlas, pero estamos obligados a vivirlas. Por ejemplo, hoy día es tan difícil encontrar justicia y uno no quisiera estar en ningún problema donde tiene que llamar a que le hagan justicia a uno, ¿verdad? Me han robado, por favor, han vaciado mi casa. Y entonces, ¿a quién recurre usted hoy día? Difícilmente alguien lo ayuda. Esas son las miserias de este mundo material, ¿verdad? Entonces, ¿una persona inteligente quiere vivir en un lugar así? No, no quiere vivir. Pero no es que es Ecuador así. Así es el mundo. El mundo está así, porque vivimos en una era llamada Kali Yuga. Y en Kali Yuga son muy poquitas las personas que tienen interés en la vida espiritual. Porque en Kali Yuga, en esta era, las personas, Kali Yuga, la atmósfera del mundo es de malas cualidades. Por ejemplo, hoy día la música, solo para decir algo, ¿cuál es la letra de la música hoy día? La letra es realmente, o sea, no podemos repetir aquí eso, ¿no? No podemos repetir. Entonces, eso es este mundo. Y nadie le pone, no hay autoridades, no hay nadie que les diga nada, porque estamos en democracia y todo el mundo puede hacer lo que le da la gana, ¿no? O sea, mal entendido lo que es democracia, porque no hay respeto de nada. No hay respeto de que usted tenga su casa, tiene niños, no, todo le ponen. Hoy día la gente que quiere consumir drogas no tiene cuidado de esconderse, no, fuma en cualquier lugar. Si hay niños, si hay jóvenes, si hay mujeres, no les interesa. Eso es Kali Yuga. Eso es Kali Yuga. Entonces, tenemos que tomar, si queremos protegernos, ¿no? Tenemos que sacar nuestro paraguas. Si queremos protegernos de la lluvia, tenemos que sacar nuestro paraguas. Entonces, si queremos nosotros protegernos de todas estas embestidas de la energía ilusoria, de Kali Yuga, de todo lo que propone, de todas las seducciones que nos da Kali Yuga, tenemos que estar en esta asociación donde filosofamos, donde analizamos todos estos temas del mundo material, quién soy yo, quién es Dios, existe, no existe, etc. Entonces estos temas nos dan fuerza para nosotros salir, si es que hemos estado en ese mundo, poder salir. De lo contrario es muy difícil salir. Muy bien, no hay más preguntas, comentarios, podemos continuar con el significado. Por favor. Gracias. Gracias, César. Triadis, ¿tú nos puedes ayudar continuando? Este mundo material es una manifestación temporal
de una de las energías del Señor. Todas las actividades del mundo material están dirigidas por estas tres expansiones. Vishnu, del Señor Krishna. Estas tres expansiones Vishnu del Señor Krishna. Estos purushas se denominan encarnaciones. Por lo general, aquel que no conoce la ciencia de Dios, Krishna, supone que este mundo material es para el disfrute de las entidades vivientes y que las entidades vivientes son los purushas, los causantes, los controladores y disfrutadores de la energía material. Según el Bhagavad Gita, esta conclusión atea es falsa. En el verso en discusión se afirma que Krishna es la causa original de la manifestación material. El Srimad Bhagavatam también confirma eso mismo. Los ingredientes de la manifestación material son energías separadas del Señor. Incluso el Brahmayoti, que es la meta última de los impersonalistas, es una energía espiritual manifestada en el cielo espiritual. En el Brahmayoti no hay diversidades espirituales como en los Vaikuntha Lokas. Y el impersonalista considera que ese Brahmayoti es la meta última y eterna. La manifestación Paramatma también es un aspecto temporal y omnipresente del Kshirodakasayi Vishnu. La manifestación Paramatma no es eterna en el mundo espiritual. En consecuencia, la auténtica verdad absoluta es la suprema personalidad de Dios, Krishna. Él es la persona energética completa y posee diferentes energías separadas e internas. En la energía material, las principales manifestaciones son 8, tal como se mencionó antes. De estas, las primeras 5 manifestaciones, es decir, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el cielo, se conocen como las 5 creaciones gigantescas o las creaciones burdas, dentro de las cuales se incluyen los 5 objetos de los sentidos. Estos objetos son las manifestaciones del olor, el sabor, la forma, el tacto y el sonido físico. La ciencia material abarca estas 10 cosas y nada más, pero las otras 3, es decir, la mente, la inteligencia y el ego falso, son desdeñadas por los materialistas. Los filósofos que se ocupan de las actividades mentales tampoco tienen conocimiento perfecto, porque no conocen la fuente última, Krishna. El ego falso, yo soy y es mío, que constituyen el principio básico de la existencia material, comprende 10 órganos de los sentidos para las actividades materiales. La inteligencia se refiere a la creación material total, denominada Mahatattva. Por lo tanto, de las 8 energías separadas del Señor, se manifiestan los 24 elementos del mundo material que constituyen el tema de la filosofía Sankhya Tea. Originalmente, ellas son productos de las energías de Krishna y están separadas de él. Pero los filósofos Sankhya, ateos, que poseen muy escasos conocimientos, no saben que Krishna es la causa de todas las causas. El tema que se discute en la filosofía Sankhya trata únicamente de la manifestación de la energía externa de Krishna, tal como se describe en el Bhagavad Gita. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos más elementos aún para comprender estos 3 Vishnus y comprender la posición de la persona suprema. Por ejemplo, Krishna explica en el Bhagavad Gita que él trabaja también, pero para dar el ejemplo, no es porque él tiene que hacerlo. En realidad, la suprema personalidad de Dios, por ejemplo, en este mundo, una persona que tiene recursos, esa persona simplemente da órdenes y está divirtiéndose, viajando, etc. En el mundo material, las personas del mundo material. Entonces, el Señor Supremo, Él no tiene que trabajar, pero Él trabaja, dice en el Bhagavad Gita, solo para darnos el ejemplo, porque en este mundo
si bien es cierto, Dios nos está proveyendo todo porque Él es nuestro Padre, Él nos está proveyendo absolutamente todo. No somos nosotros los que estamos creando brócolis, creando papas, creando frutas. No, es el Señor a través de sus múltiples energías que está haciendo que se produzcan las frutas, los vegetales, los cereales, los lácteos, etc. Entonces nos estamos manteniendo por la voluntad del Señor, no únicamente por nuestro trabajo, pero en este mundo tenemos que trabajar para poder sostenernos, ¿verdad? Pero Él está manteniendo a todas las criaturas y este punto es muy importante comprenderlo, porque normalmente una de las cosas que nos atan a esta existencia material y que nos generan dolor, sufrimiento, es el pensar que nosotros somos los hacedores de las cosas. Prakrite kriyamanani, gunai karmani sarvasha, ahankaro vimudatma, kartahan itimanyate. Ahankaro vimudatma. Confundidos o confundidas las entidades vivientes con el ego falso. Ahankaro significa ego falso. Confundidas con el ego falso, nos consideramos los hacedores de las cosas. Yo estoy produciendo frutillas, yo estoy produciendo leche. No, nosotros estamos siendo instrumentos. Estamos moviendo la tierra, estamos arando la tierra, estamos poniendo agua, pero si Krishna no quiere que esa semilla germine, no va a germinar. Por lo tanto, no va a haber frutos, no va a haber verduras, no va a haber frutas, no va a haber cereales. Entonces, ¿quién hace que la tierra produzca? El Señor Supremo. Y Él está proveyendo a toda entidad viviente alimentos. Pero el ser humano tiene que realizar actividades. Y esas actividades debemos de realizarlas con el sentimiento de satisfacer a la suprema personalidad de Dios, un sentimiento amoroso. Cuando el ser humano pierde esa intención de agradar a Dios con sus acciones, entonces se genera todo tipo de reacciones, porque él se cree el ejecutor y él se cree, yo he perdido, yo he ganado, entonces yo fui perjudicado. ¿Por quién? Por mi enemigo. Entonces automáticamente se generan todos los problemas. Pero cuando nosotros estamos en lo correcto, que es todo le pertenece a Dios, y como hablábamos creo que en la reunión pasada, si yo soy el hijo de un hombre rico, yo también tengo las mismas facultades de mi padre, que es un hombre rico, ¿no? Entonces, yo tengo facilidades de vivir en una casa muy cómoda, muy confortable, de hacer viajes, etcétera. Entonces, como todos somos hijos de Dios, todos merecemos disfrutar de la propiedad del Padre, pero nunca considerarnos los dueños de la propiedad del Padre. Y ese es el problema, que nosotros nos consideramos dueños de la propiedad del Padre. Y eso no es correcto. Ahí se origina el problema. Esta es la causa del problema, que hemos olvidado que todo es propiedad de Dios y que yo tengo derecho a disfrutarlos, pero siempre considerando que Él es el propietario y que yo soy su hijo y sirviente. Entonces, el Bhagavad Gita nos da toda esta información de cómo liberarnos de todos estos conceptos errados de existencia. ¿Cómo hacer? Y uno de las recomendaciones
que nos dan las escrituras como el Bhagavad Gita es buena asociación. Asociarnos con personas, si yo tengo interés espiritual, de crecer espiritualmente, de elevar mi conciencia espiritual, debo de tener asociación espiritual. Constantemente asociarme con personas espirituales. Tener lecturas gradualmente, todos los días. 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y tener actividades espirituales. Como por ejemplo, cantar los nombres de Dios. Tomar alimentos ofrendados a Dios. Entonces vamos haciendo una disciplina de progreso espiritual y naturalmente nuestro corazón va quedando libre de lo que se ha acumulado alrededor de él, que no es espiritual, sino que es material, que lo aleja de la realidad constitucional. No somos seres materiales. Si fuéramos seres materiales, entonces esta es nuestra atmósfera, estaríamos plenamente felices. Una de las pruebas que no somos entes materiales, seres materiales, es que no estamos felices en esta atmósfera material. Hay chispazos de felicidad, ¿no? Es como el pez en el agua está feliz, pero si está fuera del agua, él muere. Nosotros vivimos en una atmósfera espiritual y en esa atmósfera espiritual vivimos eternamente. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Y en esta forma de vida humana debemos de dirigirnos hacia la recuperación de nuestra conciencia divina espiritual. Y para ello estudiamos el Bhagavad Gita, conversamos acerca del Bhagavad Gita y buscamos comprender a Dios y comprender su naturaleza, sus expansiones, etc. Como dice en el significado, cuando conocemos a estos tres Vishnus, entonces uno al final de su vida va de regreso al mundo espiritual. Sí, mi pregunta va en relación a lo siguiente. En el caso de un devoto puro y sincero que realmente ha hecho un excelente servicio devocional cumpliendo todos sus puntos, el rato que éste muere, su alma va a los planos superiores materiales o ya a un planeta espiritual. A los planetas espirituales. Los planetas espirituales son conocidos como Vaikunta y Goloka Vrindavan. Vaikunta, Vai significa sin y Kunta ansiedad. ¿No? Vaikunta es el mundo espiritual, un lugar sin ansiedad. Ese es el mundo espiritual, donde no hay nacimiento, no hay vejez, no hay enfermedad, no hay muerte. En Goloka Vrindavan lo mismo, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay nacimiento, no hay vejez. Con la diferencia de los Vaikuntas es que allí hay una relación muy íntima con el Señor, con la persona suprema. En los planetas Vaikuntas, que son planetas espirituales, la relación con Dios es reverencial, donde lo vemos a Él como la suprema personalidad de Dios. Y entonces nos inclinamos a Él, le servimos. Pero en Goloka Vrindavan, el planeta espiritual más elevado de todos, allí las relaciones son muy íntimas, como relaciones fraternales, llamados Vatsalya Rasa, las relaciones de padre, de hijos, de hermanos, de familia, esas relaciones con Dios. Entonces podemos, si es el deseo de uno y uno desarrolla esa relación con Dios, esa relación de fraternal, de padre, de hijo, de primo, etcétera. Entonces esa relación se da en el mundo espiritual. Entonces puedes tener a Dios en el mundo espiritual como tu hijo, o puedes tener a Dios como tu padre, o como tu madre, como tu padre, etcétera, como primos. Pero esas relaciones ya no son reverenciales, son unas relaciones
de amistad, de familia, fraternales, muy íntimas. O también se puede desarrollar la relación de amistad, donde juegas con él, donde le haces bromas, donde sales a pasear con él, haces planes con él, etcétera, con la personalidad de Dios. Pero no estás con que, estoy con Dios. No, estoy con mi amigo. Pero todo está girando en el plano puro de la existencia espiritual, no la amistad material que se ve en este mundo, que normalmente tiene un interés. Tú eres mi amigo, tú tienes que ayudarme. ¿Cómo es que tú eres mi amigo y no me ayudas? Eso no es amistad, eso es interés. Y así es como nos manejamos en este mundo. Pero esa amistad no es la del mundo espiritual. La amistad del mundo espiritual es un reflejo pervertido de la amistad que se vive en el mundo material, mi querido Carlos. Muchas Y gracias. también la relación de yo quiero ser un sirviente de Dios. Entonces yo soy el sirviente de Él. Y entonces yo le cocino, yo le consigo lo que Él desea estas frutas, desea este producto de la vaca, desea lo que Él desee. Estoy yo siempre pendiente para llevarlo, pero no porque Él es Dios, sino porque es esa relación. Yo soy su sirviente y lo amo, porque el corazón está plenamente puro, no hay contaminación. El diamante ya se pulió, está totalmente brillante, ya no hay esas sombras así, que están cubriendo. Y luego las relaciones de amantes, conyugales con la personalidad de Dios. Alguien puede ser su esposa, ¿no? Es increíble. Todas esas relaciones son las relaciones originales en el mundo espiritual, son con Dios. En este mundo generalmente no encontramos una pareja feliz, materialmente hablando. Las parejas son felices cuando ponen a Dios en el centro. Y entonces allí se respetan, se sirven, porque tienen un objetivo en común, agradar a Dios. Pero cuando nosotros luchamos para nosotros ser el centro, es problema. Es como la mano tiene que llevar los alimentos a la boca tiene que morderlos, las piernas tienen que caminar al mercado y las piernas un día dicen, ¿por qué yo tengo que caminar siempre al mercado y caminar con todas esas frutas y verduras, pero yo nunca saboreo nada? Y todo lo saborea el estómago, es quien lo disfruta. No, yo no voy a caminar más. Si las piernas no hacen eso, si las piernas hacen una huelga, ¿qué va a pasar con el resto del cuerpo? Se vería afectado, no come. Exacto, se vería afectado, se debilitaría, podría morir, etcétera. Claro. Si las manos dicen, ¿por qué estoy llevando los alimentos? Yo quiero disfrutar, y aprieta la manzana y riega toda la mantequilla. No, cada tiene su función, cada órgano tiene su función. La función de la mano es seleccionar los alimentos, llevarlos a la boca tiene que masticarlos, las piernas tienen que caminar, la vista tiene que mirar, y todos trabajan en función del estómago. Y cuando el estómago tiene los alimentos, todo el cuerpo está satisfecho. Entonces, cuando servimos a Dios, el matrimonio es para servir a Dios, la empresa para servir a Dios, la casa para servir a Dios, todo para servir a Dios. Y todo es propiedad de Dios. Entonces vivimos una vida de armonía, de felicidad. No sé si le contesta la pregunta, Carlos. Sí, me quedó muy claro. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo creo que se nos ha terminado el tiempo. Sí, son 9 en punto, Haribol. Así que, ¿alguien tiene alguna otras preguntas, comentarios?